Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a estar hablando sobre la introducción al proyecto CANSAT que se va a estar llevando a cabo para la materia de telecomunicaciones aplicadas. Antes de estar hablando sobre el CANSAT así, me gustaría introducir a los miembros del equipo que van a estar trabajando a lo largo de todas las etapas del proyecto. Estos son Abraham Domínguez, Braulio Rodríguez, Javier Barreras, su narrador Diego Orduño, Eduardo Izaguirre, Homero González, Eduardo López, Javier Gagiola y Fernando Rubio. Pero antes de seguir hablando, hay que definir de una vez qué es un CANSAT. Un CANSAT lo podríamos definir burdamente como varios sensores de temperatura, humedad, etcétera, que se meten dentro de una cápsula, típicamente una lata, aunque puede ser otras cosas, que va a ser la parte del CAN, y esta se va a mandar idealmente al espacio. Para hacer un proyecto estudiantil se suelen mandar a alturas de 200, 300 metros a lo mucho, aunque hay algunos que llegan a 1 kilómetro de altura. Ahora, hablando sobre específicamente nuestro proyecto de CANSAT, que le hicimos poner el nombre que empezó un poco a broma de Starlink, em, como tal, lo que planeamos hacer es un poco lo que se puede ver aquí en la parte de metodología del proyecto, pues un documento un poco más desarrollado abajo, pero quedémonos así con la parte del diagrama de flujo. Como tal, lo primero que se tiene que hacer es la investigación sobre los CANSAT, es decir, otras universidades, otros concursos que han hecho, qué sensores han usado, cuál es el objetivo de su misión. Digo, con el objetivo de la misión se determina qué sensores vas a usar, ¿no? Entonces, desde ahí se tiene que partir. Em, Más o menos qué peso usan. La más ligera que vimos fue de 400 gramos, la más pesada fue de 760 gramos, así que considero que 500 gramos más o menos 150, pues estuviera bien. Bueno, las alturas, las dimensiones, etcétera, que pues como CANSAT, o sea, cualquier cosa, dimensión, mientras más parecía la lata, mejor, en resumen, ¿no? Igual de tamaño, igual de grosor, igual de diámetro, etcétera. Bueno. Después de ahí, ya con toda esa información, decidimos pues diseñar nuestro propio calzado, nuestra propia misión, etcétera. Voy a poner en pantalla un poco los sensores que terminamos comprando, pero lo resumo, fueron de temperatura, de presión para medir, o sea, de presión para medir la altura de forma indirecta por medio de la presión, etcétera. GPS, pues ocupa la parte de alimentación, microcontroladores, XBee para las antenas, que pues bueno, la parte de XBee ya teníamos, etcétera. Luego de eso es hacer que estén funcionando los subsistemas. ¿Qué es un subsistema? Es decir, solo una parte específica que se encarga de algo. Es decir, por ejemplo, todos los sensores se forman parte del subsistema de sensado. Es decir, funcionar que todo lo que tenga que medir esté midiendo bien. La parte del control, es decir, que hay un microcontrolador ahí que se esté comunicando bien. Bueno, que esté recibiendo bien la información de todos los sensores, esté mandando la información al XP de forma correcta y que se esté alimentando bien, etcétera, que esté bien programado, bien todo. La parte de potencia, potencia entre comillas, ya que pues realmente no se está funcionando con un voltaje ni corriente tan alta, solo lo suficiente como para poder levantar el microcontrolador de los sensores. Para eso es muy importante que se esté revisando la hoja de datos de los sensores, cuánta corriente y cuánto voltaje van a ocupar, cuánto es su máximo, cuánto es su mínimo, etcétera. Ya que pues obviamente tampoco se puede poner una batería tan pesada, o sea, una muy buena batería que sea tan pesada porque pues es peso que se agrega, ni tampoco se puede poner una tan ligera porque puede que no llegue a alimentar bien a todo, ¿no? Entonces hay que revisar eso. Y la que al menos yo considero de mayor interés, que es la parte del subsistema de comunicación, es decir, que parte de los sensores llegue información a un XBee que va a estar transmitiendo esa información a una estación en tierra para verlos en una computadora. Después de probar cada subsistema por separado, es probar la integración de todo junto y esperar que funcione. Obviamente no solo integrarlo ya de una, sino también hacer pruebas con un paracaídas, que funcione, que la estructura sea lo suficientemente resistente para una caída así. O sea, no tanto una caída de 200 metros, pero pues si no te va a aguantar una caída desde tu mano al suelo, pues va a ser mucho más difícil que te aguante otro tipo de caída, etcétera. Lo que me refiero es hacer varias pruebas a lo largo del tiempo y en la medida de lo posible que lo puedas hacer con tiempo, hacer las pruebas con calma y no temerle a hacer cambios si son necesarios.